Muy buenas tardes, mis hermanos. Gracias por el tiempo compartido. Este es un tiempo para edificarnos. Quiere el Señor que nos sirva para poder instruirnos. El propósito es capacitar a los líderes de la iglesia, a los servidores, a los ministros. Todos estos son palabras sinónimas, ¿no? Servidor, ministro o pastores, ancianos y diáconos, para saber Dios a qué nos llamó y cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros alcances. De esto se trata estas clases. Sean bienvenidos y vamos a comenzar en oración y vamos a pedirle a nuestro diácono Mario que por favor nos dirija. Señor y Dios, te agradecemos, Padre Santo, por esta clase, Señor, por este tiempo, por nuestro pastor, por mi hermano Andrés, por Juan David también y por las otras personas que se conecten, también por las personas que puedan, pues, edificarse así a su iglesia a través de esta grabación, Dios. Ilumínanos, Señor, y al pastor dale sabiduría para orientarnos. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, les cuento que Juan David manda saludos porque está trabajando. Ayer arrancó a trabajar, entonces Bueno, está en un horario de esclavo temporal o de servidor temporal. Creo que uno de los métodos más hermosos de aprender en la vida es que trabajemos sin descuidar los deberes que tenemos. Entonces, hemos estado hablando de algunas cosas muy interesantes para nosotros. Estamos en esta parte de los ancianos en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que meditar algo que me surgió con un hermano que fue ordenado anciano y me dice, pastor, yo me aprendí los versículos bíblicos, me aprendí el examen y una de las cosas que me llamó la atención me dijo, pero pues yo a la verdad no sé cuáles son mis responsabilidades, porque cuando uno habla de pastorear la Grey, pues uno dice, eh, esto es muy amplio. Entonces, ¿qué somos? Somos los toderos, somos los que, el tesorero, somos los que predicamos. ¿Qué hacemos? Entonces, ya hemos hablado un poco de la disciplina y posiblemente tendríamos que entrar a cómo aplicar la disciplina. Pero para eso también tenemos el libro de orden, un libro de orden que ya se los pasaré a ustedes para que lo lean. Pero el tema que hoy nos trae en esta clase es cuáles son las responsabilidades de un anciano en la iglesia. Entonces, yo quiero partir de algo que es muy interesante. Los ministerios ordenados son los dones a la iglesia para ordenar su vida, para que el ministerio de todo pueblo de Dios pueda florecer. Si nosotros no tenemos cabeza y las cabezas no ejercen autoridad, pues lamentablemente nunca vamos a florecer. Hay algo que es interesante, la autoridad nunca se impone, la autoridad se gana con el ejemplo, se gana con la perseverancia, se gana en la sabiduría de Dios y en ser una imagen del carácter de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Porque posiblemente muchos de nosotros decimos, oiga, entonces ya soy anciano, ya soy diácono, ya soy pastor, entonces me tienen que hacer caso. Y eso de que me tienen no funciona de esa manera, ¿sí? Realmente hay algo que es interesante. Nadie puede ser pastor a la fuerza, anciano a la fuerza o diácono a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tenemos que comprender y entender algo muy importante, que nosotros servimos al Señor sirviendo a la iglesia. Y es el Señor el que nos va a investir a través de la misma obra de Dios que hace en nosotros para que nosotros seamos reconocidos en la iglesia. Por tanto, nuestro llamado es irrevocable y es vitalicio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que llegaremos posiblemente a viejitos, muy ancianitos, si acaso podremos elevar el amén, amén, y nos quedamos o dormidos si estamos así ya muy viejitos, pero seguiremos siendo esos servidores con esos cargos que Dios nos llamó, posiblemente en emérito. Sin embargo, qué descorazonadores oír a un anciano, sí, ya sea docente o gobernante, decir
Yo solo soy un anciano. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros no apreciamos el ministerio y nosotros tenemos que considerar, y yo lo cuento de manera jocosa, alguna vez visité a un hermano con mi esposa y mi esposa trabaja, yo soy pastor de la iglesia, y le pregunta, ay, mi hermana, y entonces dejó el trabajo para venirnos a visitar y como que yo no estuviera trabajando. Hay una idea que el servir en la iglesia no es trabajo. Y así como hay una idea que una madre dedicada a la crianza de sus hijos, eso no es trabajo. Entonces, es muy interesante porque Dios ha dado un orden. Y el propósito de esta clase es apoyarse en las escrituras, en esas distinciones, sobre todo desde la perspectiva de nuestra denominación, desde la perspectiva presbiteriana. Tradicionalmente hay una distinción entre anciano docente y anciano gobernante. Ahora, eso no es jerárquico, como lo hemos dicho, pero lo queremos explicar, ¿sí? Y todos estamos de acuerdo que el término anciano se refiere de manera sinónima a presbítero, obispo o pastor. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, la pregunta es si dos oficios de anciano existen dentro de una clase o si en algunas distinciones son meramente descriptivas. Ahora, ¿qué diferentes funciones el asunto tiene como consecuencia práctica que ha llevado más allá a una división teológica? Yo quiero explicarme. El anciano docente fue llamado igual que el anciano gobernante. Ambos son ancianos y los diáconos también fueron llamados. Y y los tres en estas categorías o en estas clases de servicio, su llamado es irrevocable. Comienza con un llamado interno que se manifiesta con un llamado externo. Obviamente soportado en algunas cualidades, en algunas habilidades, en algunos dones y talentos, pero están al servicio de la iglesia. Recuerden la primera frase con la que comencé, diciéndoles, nosotros somos dones para la iglesia. Entonces, ¿quién tiene autoridad para administrar la palabra y los sacramentos en una congregación local? Es la pregunta. Otra pregunta, ¿a quién es delegada la función de discipular la iglesia local y llevarla a la completa obediencia a Cristo? ¿Tiene un oficio el derecho de gobernar al otro? Son preguntas que posiblemente nos vamos a hacer, que queremos responder posiblemente hoy en esta clase y quisiera que participaran si hay alguna duda, no que la dejen en la mente y luego la comenten en casa, sino si hay algún comentario, comentarlo aquí. ¿Por qué razón? Porque en esta clase vamos a meditar en las escrituras y las tres posiciones más o menos lógicas que hay, ¿sí? Existe una clase de anciano con dos órdenes oficiales, anciano docente y anciano gobernante. Aunque ellos tienen ciertas funciones que se oponen, sus llamados y ordenaciones son diferentes. Las órdenes de los oficiales son iguales en autoridad gubernamental en las cortes de la iglesia. ¿Qué significa eso? El uno no gobierna sobre el otro. ¿Esto es claro de lo que acabé de decir? Sí, señor. Andresito, ¿estamos claros? ¿Estamos bien? Sí, señor. O sea, hemos sido llamados de la misma manera, tenemos la misma autoridad gubernamental dentro de las cortes y el uno no gobierna sobre el otro. O sea, no es el pastor que gobierna sobre los ancianos, ni los ancianos gobiernan sobre la vida del pastor. A este concepto se le llama paridad. Ahora vamos a ver una gráfica más adelante dentro de los círculos presbiterianos. Al anciano docente solo le es delegada la autoridad de predicar y enseñar la palabra a la congregación. ¿Qué quiere decir? Que la prioridad de todo su encargo, que difiere a la del anciano gobernante, es predique la palabra
y administre los sacramentos. Un pastor que no esté predicando la palabra y administrando los sacramentos, pues está negando su llamado porque es por lo que él existe. Y ellos tienen la responsabilidad de pastorear y discipular a todos los miembros de la congregación, incluyendo a los ancianos gobernantes, a partir de esta tarea, lo que yo hoy estoy haciendo. Los estoy entrenando a ustedes como ancianos y deberían estar posiblemente acá algunos ancianos también tratando de retroalimentar sus mentes, sus corazones. También exactamente los diáconos. El asunto tiene consecuencias prácticas que han llevado más allá a unas divisiones teológicas. Entonces, yo quiero que nosotros meditemos en esta parte porque, aunque es reiterativa, yo quiero saber si ustedes la comprenden. ¿Quién tiene la autoridad para administrar la palabra y los sacramentos en una congregación local? El pastor, el ¿Pero por qué anciano, razón? por su llamado, por sus dones, por sus talentos, por su vocación. Ok, muy bien. Eso es muy importante. Entonces, si encontramos esto, vamos a encontrar por lo menos tres posiciones que las ya estoy acá diferenciando, o tres ideas claras. Entonces dice, anciano docente y anciano gobernante, ellos tienen ciertas funciones parecidas y sus ordenaciones son diferentes porque sus servicios en algún sentido son diferentes. El pastor está ordenado para ministrar la palabra y los sacramentos. La vida de él es estudiar la Biblia y no es que se las debe saber todas, pero por lo menos debe tener una respuesta concisa basada en una intimidad y comunión con Dios diaria y a lo largo de toda su vida. Las dos autoridades gubernamentalmente son iguales, ¿sí o no? Sí, El uno gobierna sobre el otro. no, ¿Cómo se llama este concepto entonces? variedad. Muy bien. Entonces es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Por qué se ha hecho de esta manera? Para, recordemos, todos los ancianos y los diáconos fueron dados como dones para la iglesia para un funcionamiento ordenado. Por lo general, nosotros tenemos que entender que hay muchas tareas dentro de la iglesia y no solamente es predicar y ministrar sacramentos. Tenemos que sustentar un local, tenemos que administrar un dinero. Fíjense que nosotros, yo les comentaba, creo que en la clase pasada, que en México hay cuatro ministerios que tienen las iglesias. El de evangelización, que sería el de misiones, el de relaciones, ¿sí? El de mayordomía, que tiene que ver con todos los proyectos de la iglesia, y el de educación. Y todos esos ministerios recaen en su gran mayoría en todo el cuerpo de ancianos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, dentro de toda la tarea que nosotros tenemos que hacer, que le mandé Celina a Juan David para anotarse porque está en China. ok, entonces, denme un segundito que Juanda, a pesar de estar en clase, perdón, trabajando, me dijo que quería escuchar el link, entonces que le mande el link. Me acabo de mandar, me emociona un poquito eso, porque se nota que está interesado, solo es por eso. Entonces, estamos siendo claros sobre lo que estoy tratando de hablar con ustedes y compartir con ustedes hoy. Primero, entender que tanto ancianos y diáconos son los líderes o las columnas o autoridades de la iglesia, pero dentro de la posición presbiteriana de los ancianos, nosotros tenemos que comprender y entender algo que es interesante. Es que nosotros
entendemos que al pastor se le llamó a discipular la iglesia a través de la instrucción teológica, o sea, que es la predicación de la palabra, y la administración de los sacramentos. Ahora, yo quiero probar sus conocimientos. ¿Por qué la discipulación es a través de la instrucción teológica? O sea, la predicación, obviamente. Siempre ha sido así. Oh, sí, sí. La palabra teología, ¿qué traduce? El conocimiento de Dios, Ah, ok. Ahora, ¿por qué los sacramentos también radican como un encargo para el pastor o el anciano docente? porque tiene ese conocimiento. Está Y cerca, ese, pero no tan cerca. Cuando celebramos los sacramentos, sea un bautismo o la cena, que solo tenemos dos, sí, son predicaciones muy condensadas sí, que atestiguan con Cristo. Recuerden que nosotros como iglesia cristianas, reformadas, bíblicas, presbiterianas, creemos que los sacramentos tienen que ver con Jesucristo y no con nosotros. ¿Sí? mm, Entonces es una predicación, tanto para la iglesia como para los participantes. ¿Sí? Cuando digo los participantes, es aquellos asistentes que asisten a la iglesia y están conociendo del Señor. ¿Tienen preguntas hasta aquí? no Pastor, sé, pero la administración, una pregunta, ¿la administración de los sacramentos sí es netamente o exclusivamente del pastor, no más? Bueno, esto es muy interesante. Voy a pasar a una siguiente diapositiva. Miren, para poder contestar eso. En toda institución que Dios ha establecido, Dios estableció autoridad y esa autoridad nunca es monovispal, ¿sí? Eso, ahora, ¿qué significa? En el hogar es papá y mamá, pero hay una cabeza. Aunque ambos son autoridad, voy a hacer un ejemplo. Eh, el hijo de un hogar comete un pecado gravísimo y el papá dice, esta es mi determinación, es una determinación muy fuerte. Y la mamá dice, no, un momento, sobre mi cadáver. ¿Qué sucede ahí? ¿Quién reconcilia esa toma de decisiones? el hombre, la cabeza, No, Dios, él responde por la decisión, pero él no resuelve la diferencia. ¿Quién resuelve la diferencia? los dos, Tampoco. ¿Quién resuelve la diferencia? la palabra de los tres. Muy bien. La tercera fue la vencida. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, es muy interesante. La predicación es cuando Dios habla. Los sacramentos es cuando Dios habla. Cuando se pone al pastor es porque no podemos poner a todos los ancianos que hablen al unísono. Entonces se pone a uno y se le delega porque es su llamado principal y su responsabilidad. Pero eso no, eso no significa que solamente el pastor vaya a enseñar. Algo que es muy interesante es que van surgiendo los candidatos a cualquier ministerio, sea diáconos, ancianos o pastores, y todos tienen la posibilidad de poder predicar. Y en caso de una situación especial donde el pastor no estuviera, un anciano gobernante pudiera, dentro del orden y con el permiso del consistorio, poder ministrar los sacramentos, pero en su organización natural lo debe de hacer el pastor. Lo mismo pasa en el hogar. Hay que tomar decisiones. ¿Quién resuelve las cosas? La palabra. Pero si no estuviera el padre, ¿quién está en el ejercicio pleno de toda la autoridad? La madre.
En el gobierno también nunca ha habido un gobierno monárquico absoluto. Siempre han habido consejeros, siempre han habido ministros, siempre han habido ancianos, siempre han habido asambleas o consejeros o allegados, ¿sí? Entonces, nuestro diagrama que está aquí presente indica que aunque hay una clase de oficio llamado anciano, no obstante, los ancianos docentes y gobernantes no son los mismos oficiales. ¿Por qué razón? Por causa del orden, se le encarga el uno y la vida de un pastor es el estudio de la palabra para poder transmitirla. Eso no significa que una persona que ha estudiado teología sea pastor. Tiene que tener los dones, los talentos, las habilidades para poder ejercer ese conocimiento, no por imposición, sino por llamado. Miren aquí lo que nosotros vemos. La iglesia está representada en tres círculos: docentes, gobernantes y congregación. Ahora, en la teoría de conjuntos, normalmente nos dicen que cuando dos conjuntos se intercalan o se interponen, es un momento donde se está gobernando en favor de ellos y comparten funciones o comparten cosas en común. ¿Sí es así o no? O afectaciones directas. Las autoridades de la iglesia, ¿cuáles son? Docentes y gobernantes. Pero la particularidad del gobernante, si ustedes se dan cuenta, es un puente entre los pastores y la congregación. ¿Por qué razón? Porque el anciano gobernante es miembro de la iglesia como, o sea, estamos hablando en términos prácticos. O sea, nuestros estándares como presbiterianos reconoce una clase de anciano dividido en dos órdenes: ancianos gobernantes y ancianos docentes. Un anciano gobernante no se convierte en un anciano docente meramente porque enseña una clase o da una prédica, ni un anciano docente llega a ser un anciano gobernante porque ejerce alguna función administrativa. Las diferencias de entre ellos no es una función particular de un modo dado, ellos pertenecen a la orden, a órdenes diferentes. Me explico. El pastor tiene el deber de instruir a los ancianos gobernantes y los pastores y los ancianos gobernantes tienen que hacer, denme un segundito. No sé si estoy siendo claro. En la gráfica es clara, para mí por lo menos. Ancianos gobernantes y ancianos docentes son una misma autoridad, pero los ancianos gobernantes son parte de la iglesia local. Los ancianos docentes conforman lo que se llaman el presbiterio, que está conformado por todos los pastores de todas las iglesias locales, de acuerdo a nuestra denominación. Sí, estoy explicándolo desde una perspectiva netamente presbiteriana. Eso no lo hace jerárquicamente mayor o menor, sino que tienen un llamado totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque ellos exclusivamente, de acuerdo a los textos bíblicos, cuando Pablo dice que ellos son dignos de un doble honor, se está refiriendo básicamente a dos cosas. Uno, al reconocimiento de ser llamados pastores y a un sustento para su dedicación plena de la instrucción teológica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos por prioridad serían nuestros consejeros, los instructores, aquellos que nos aterrizan en todo lo que tiene que ver con la comprensión amplia y suficiente de las escrituras aplicada a nuestras vidas. Ahora sí, hermano Andrés, ¿le respondí o no? Sí, pastor, pues lo que pasa es que, bueno, yo entiendo lo que estamos viendo, mas sin embargo, en la iglesia nosotros, pues, es una iglesia tan pequeña. Yo, por ejemplo, yo veo que el pastor de pronto estaba muy cargado de todas estas funciones que pertenecen a tanto a un anciano gobernante, a un anciano docente y de pronto un diácono, ¿sí?
pues porque es una iglesia joven y es una iglesia que lleva 13 años aproximadamente, pues yo digo que a veces yo veo todas estas funciones reunidas en usted, la verdad, pues por así decirlo, ¿no? Pero pues ya Bueno, identificando aquí cada una de ellas, pues veo plenamente cómo se dividen las funciones y qué distingue al uno del otro. Muy bien estructurado, pero pues sí, a veces veo que un diácono, un anciano, pues yo no le miraba la verdad las diferencias, sino apenas ahorita cuando las está describiendo usted. Más sin embargo, en la iglesia veo que hay muchas funciones que comparten los ancianos, o por decirlo así, en el ejemplo más vivo que es usted, que es como multifuncional, pues, por así decirlo. Que no Ok, debería ser así. sí, es claro. Y muy bien, o sea, fíjense que si nosotros volvemos a la gráfica anterior, los ancianos gobernantes pudieran aliviar esa carga para que el anciano docente o los ancianos docentes se dediquen exclusivamente al estudio de la palabra y la administración de los sacramentos, aliviando tareas que son necesarias de administración, de organización, de pastorear la iglesia, ¿sí? Por decir, estar pendientes de situaciones que no, el pastor no debería estar pensando. Vamos a hacer un ejemplo. Se quemó un bombillo. Si el pastor no dice se quemó el bombillo, nadie sabe que se quemó el bombillo. Si nosotros vemos que, voy a hacer un ejemplo, tenemos sillas que se deterioran por alguna razón o algún mueble o algún equipo es necesario, desde la particularidad del anciano gobernante deberíamos estar viendo esa necesidad. Si tenemos, por decir, situaciones de necesidad de proveer o las flores o las velas o algunas cosas, o en su defecto, estamos hablando de cosas prácticas de la iglesia en su funcionamiento, ¿no? En lo que nosotros necesitamos para el culto. Hay otros aspectos donde tendríamos que tomar los casos, por decir, en casos disciplinarios, en caso de la examinación, por decir, de los sermones, examinación de nuestra teología. Preguntar, por decir, los ancianos tendrían el deber de volver a escuchar la prédica con atención y decir, voy a hacer un ejemplo. Pastor, mire, de pronto hay que tener cuidado, como pasó en estas escuelas dominicales que pasaron en estos días, pues se organizaron unas diapositivas, las diapositivas no se ven bien. ¿Qué días, por decir, un anciano de México, del Golfo, me llamó y me dijo, pastor, mire, esta es mi clase, yo quisiera que usted me la revisara y me mandó su clase en PowerPoint. Entonces, espérenme un segundito que ya la reviso ahorita para decirles exactamente cuáles fueron mis observaciones que yo le di, porque teológicamente él no tiene la confianza, acaban de cambiar de pastor y para él le fue muy, muy, muy difícil ¿cómo se llama esto? Esta el situación. Señor, con- el o sea, acoplarse a lo de como pedirle, pastor, revíseme la diapositiva, ¿sí? sí, sí. Entonces, claro, yo lo conozco a él hace varios años y tenemos una muy buena amistad. Entonces yo le dije, no, tranquilo, envíemele y yo le, y yo se la reviso con todo gusto. Y claro, uno cuando desarrolla una diapositiva, uno tiene algunas cosas pendientes. Y esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Ya estoy acá, no la había encontrado. Entonces, está hablando sobre Israel, el juicio final y el infierno. Esa es toda la clase. Entonces, ellos parten de una bueno, él parte, o la persona que diseñó esto, parte de una mala comprensión del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios en ese sentido, como él lo presenta de manera equivocada en ese orden de ideas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que comprender que cuando la Biblia habla de Israel, está hablando del pueblo elegido de Dios.
¿sí? Y cuando él hace toda una transición, espérame que quiero mirar un poquito, hace una dispensación entre un infierno que ya está, un infierno que se va a inaugurar y la necesidad del juicio final. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de todo esto? No es para criticar si lo hizo bien o mal, sino con una sencilla razón que yo quiero compartir con ustedes. Para eso estamos los pastores. O sea, yo no puedo decirle, o sea, mi vida es estudiar, entonces uno tiene que tener lecturas, libros y construir una teología segura. ¿Por qué razón? Porque estamos instruyendo un pueblo y direccionando un pueblo a través de la predicación. ¿Es claro lo que estoy diciendo o ha sido confuso? Sí, es claro, pastor. Entonces uno tiene que tener una relación personal. Yo no puedo instruir o pastorear solamente a las personas desde el púlpito. Tengo que tener su confianza. Voy a hacerles un ejemplo. Si yo no tengo la confianza con ustedes, yo puedo pararme todos los domingos al púlpito y predicar, pero normalmente yo les voy a preguntar cuánto se queda de un sermón en la conciencia y en el corazón de uno. De un 100%, ¿qué porcentaje ustedes creen que se queda en el corazón de los escuchas? El 10%. ¿Quién da más? Yo digo que lo mismo. Muy bien, los voy a decepcionar. Los estudiosos dicen que es entre un 3 o 4% solamente. ¿Por qué razón? Porque por eso Dios nos instruye a través de sermones de manera reiterativa. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros necesitamos tomar decisiones? Tomamos decisiones de ese 3% que se queda cada domingo en nuestros corazones. Por eso necesitamos estudiar la palabra de manera personal, pero también de una manera dirigida. ¿Por qué razón? Porque a veces nuestra mente divaga. Porque cuando estudiamos nosotros, voy a hacerles un ejemplo. Yo tengo acá algunos libros. Voy a mostrarles algunos libros que tengo aquí. Ay, solamente como para darles un ejemplo de lo que quiero decirle. Son unos pequeños libros que tengo acá, mire. No sé si se ven. No se ven, no se ven. Vamos a poner. Ah, ahora sí se ven. Listo. Acá hay autores diversos. Acá hay autores modernos. Acá hay autores antiguos. Pero también posiblemente acá hay autores que tienen muchos errores teológicos. ¿Quién decanta todas? ¿De quién es la tarea de decantar qué es bueno y qué no es bueno? Porque a nuestro juicio posiblemente todas las cosas nos resultan bien. El pastor. Ok, El que está en exactamente. Venga, miren, el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 158 dice, ¿por quién debe ser predicada la palabra de Dios? Respuesta, la palabra de Dios debe ser predicada por aquellos que están dotados de las cualidades suficientes y aprobadas de manera debida para este oficio. ¿Qué quiere decirse? Que hay personas que están dedicadas exclusivamente toda su vida con estos dones y con estos talentos para decirnos o instruirnos en lo que Dios ha dicho. Y acá está la pregunta que el anciano, bueno, nuestro futuro anciano, Jaime Andrés, nos dice, ¿qué pasaría si un anciano gobernante puede preparar mejor una predicación y dar mejor esa predicación que un anciano docente cualquiera? ¿Qué pasaría? ¿Diríamos que ya es un pastor? No, ya puede predicar. Miren lo interesante. Una de las funciones de los ancianos es, miren, o sea, ¿cómo les digo? Quiero hacer una comparación acertada con esto y yo les voy a decir algo. Yo cuando me casé con Raquelita, yo sé cocinar muy bien porque mi profesión
Antes de ser pastor fue chef de cocina. Y antes de ser chef de cocina fui técnico optómetra. Y, y pude ejercer las dos tareas. Cuando yo me caso con Raquel, ella cocina, pero no cocina como un chef de cocina. Hace un arroz y lo hace como lo hace cualquier mujer en casa. Cuando yo le decía, Raquelita, mi amor, tu arroz está horrible, ella se ofendía profundamente. Pero ¿por qué yo le podía decir que su arroz estaba horrible, aunque Que estaba sabía, rico para la gran mayoría de las personas? que sabía cocinar. Ok, exactamente. Eso es lo que yo quiero decirle. La vida del pastor está dedicada al arte de la predicación, la enseñanza, el estudio de la palabra del Señor. Y Él es el que nos debe filtrar. Pero eso no significa que el anciano gobernante no pueda predicar o no pueda enseñar o no pueda estudiar teología o hacer teología. De hecho, es su deber. Y miren lo interesante que normalmente pasan en las iglesias presbiterianas. Por cada pastor en cada iglesia presbiteriana, por lo menos hay 10 ancianos. 10 ancianos que se sientan a decir, venga, la predicación del pastor estuvo bien, nuestro conocimiento y nuestra enseñanza estuvo bien, o está simplemente perdido. Cuando 10 cabezas dicen que el que debe enseñarnos está perdido, es una alerta roja. ¿Sí me comprende? O no sé si me estoy haciendo entender. Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el conocimiento debe ser de común para cada uno de nosotros de una buena y una sana teología, porque es un llamado que Dios nos hace desde el corazón, porque nos estamos instruyendo en las cosas de Dios y nosotros somos los primeros que debemos filtrar el error, filtrar la, eh, la blasfemia o la apostasía. La tarea de un anciano gobernante es impresionante. O sea, no es que el pastor habló y dijo, es como que yo decirle, vamos a hablar de prosperidad el domingo. ¿Les asusta o no les asusta? Depende de lo que diga. No, prosperidad, pero hablándolo en términos de maduración de la fe, diría yo, porque cualquier otra clase de prosperidad creo que no es, No sería que sano. no sería sano, exacto. Ok, entonces miren, una importancia de los ancianos gobernantes es poder con todo el amor estar filtrando y estar atentos a las predicaciones. Ahora, recuerden que en nuestras iglesias presbiterianas, la predicación es tanto para un anciano de 70 años como para un niño de 2, 3 años que está ahí atento. Claro, sí, señor. Entonces, fíjense que el trabajo es ese y a veces nosotros no lo hacemos. A veces tenemos tanto respeto por el pastor. Ahora no estoy diciendo de irrespetarlo, estoy diciendo de cuidarlo, de mejorar. Cuando el pastor pregunta cómo estuvo la predicación, por lo menos en el caso mío, yo no estoy esperando una felicitación, estoy diciendo, venga, fue de edificación, fue contundente lo que se dijo, se presentó la palabra de Dios, se presentó el evangelio y normalmente desde la antigüedad siempre los ancianos daban la mano a sus predicadores, a sus pastores en son de aprobación cuando el sermón estaba dentro de los parámetros bíblicos. Recuerden que el culto no tiene que ver ni con el pastor, ni con los ancianos, ni con los diáconos, ni con el nombre de la iglesia, sino con Dios. Y esa es una de las funciones que nosotros tenemos. Una, la próxima clase hablaremos de más, solo para que vean que ya está avanzado un poquito,
solo que no está todavía organizada, ¿sí? Dentro de las responsabilidades de un anciano de la iglesia. ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Pues lo único que yo vi es que al principio el pastor dijo que la autoridad no se exige, sino que se gana y también se pierde. Ah, no, total. Dirían los muchachos hoy en día, total. O sea, se pierde, pero se puede restaurar. Eh, a veces nosotros es como en el matrimonio. Uno mete Sí. las de caminar y la esposa dice, es que perdiste la confianza. Sí, mi amor, pero te la puedo volver a ganar. Ahora, no, es que ya no te respeto, no me lo esperaba de ti. Sí, mi amor, me equivoqué, la puedo volver a ganar. ¿Sí? Sí, Eso sí, no lo esperaba de ti. Sí, yo le digo, oiga, tenemos en el caso mío 25 años. Sí, la embarré uf, hoy, me equivoqué hoy, sí, claro. pero llevo 25 años contigo, donde he tenido que tener muchos aciertos o sea, yo no estoy pidiendo que me feliciten por cada acierto, pero que me tengan la consideración cuando me caigo una vez. Ahora, eso no es una negligencia para, ¿cómo se llama esto? Para no llamar la atención o no disciplinar. Para eso están los ancianos. Voy a hacer un ejemplo. Que llegue el Claro. pastor y llegue trasnochado, borracho. El deber de los ancianos es, pastor, lo vemos mal, por favor, no va a predicar. Alguien tendrá que, no sé si cogen el sermón, lo leen, si está escrito, o si alguien hace una pequeña reflexión, protegen a los hijos menores Sí, claro. y se saca adelante y luego se les llama consistorio, se le pide explicación y puede que pase. A mí me pasó alguna vez que yo me tomé pastillas equivocadas para una cosa. Hace muy poco me pasó. Yo estoy tomando unas pastillitas que son de relajantes musculares y cuando me di cuenta, ay, me tomé los analgésicos para el periodo menstrual. Y Ah, me sí. la tomé, y como esta, o sea, yo me las tomo sin agua, la dejé acá y vi el otro sobrecito y lo destapé y me la volví a tomar y el sabor me pareció igualito. Fui a mirar la letra, me tomé dos de las mismas. ¿Por qué? Porque habían movido mi medicación y me la habían cambiado pensando que eran las mías. Y claro, tenía que tomar la medicación mía y ese día me dio un sueño que estaba como ido, pero no fue voluntario. Entonces, Sí, estoy pensando en circunstancias no pecaminosas que puedan pasar. Hay situaciones también que hoy yo comprendo los temas de depresión, los temas de entre, entristecimiento. Hay situaciones, yo he conocido pastores que padecen de bipolaridad, de depresión aguda por su crianza, por su niñez. Y uno dice, oiga, son situaciones muy complejas. Pero si ese pastor lleva en sí, ejercicio 10, 12 años, 20 años y cae en un periodo de depresión, simplemente no podemos decir, venga, ya no nos sirve, saquémoslo, ¿sí? claro. O hay situaciones que he visto que se trasladan de malas decisiones con los hijos o malas decisiones en el hogar, en el matrimonio, y los ancianos deben sentar al pastor con todo el amor del mundo, escucharlo, ayudarlo, sostenerlo, estar pendientes de él, llamarlo, porque son situaciones que pasan. Sí, claro. Conocí el caso de un pastor que recibió la mala noticia de tener cáncer y él ocultó el cáncer para poder predicar hasta el último momento. Cuando ya sus ancianos se enteraron, no había nada que hacer, hospitalizado 3 meses, murió. ¿Pero por qué lo hizo? Porque no confiaba en sus ancianos. Tengo cáncer, siéntenlo, busquemos reemplazo. No, nosotros somos una comunidad, o sea, los ancianos son el puente, de acuerdo a la gráfica anterior, son el puente entre el pastor, la familia del pastor y la congregación. Y tienen que pastorear y cuidar a la congregación y cuidar también la familia del pastor. El pastor no puede decir, venga, es que llevo 20 años predicando, nunca me he ido ni a salir ni a la esquina. No, no, pastor, usted tiene que salir.
Hay que sentarnos, hay que mirar, hay que plantear programas para la protección de la iglesia, pero para la protección también del pastor. O otro ejemplo que se puede hacer, estamos llevando un seriado muy largo de, no sé, de Génesis, que es un libro bastante largo, 4, 5 años predicando, pero 1 año, 2 años después los ancianos pueden decir, pastor, vemos que usted no está parando, necesitamos en este tiempo, hay unas situaciones de crianza de los hijos o para aclarar 2, 3 semanas sobre refrescar la predicación con otro tipo de predicación. Y si todos llegan a un consenso, oiga, verdad, vamos a parar, vamos a hacer un break y vamos a después continuar con Génesis. Puede ser. Nosotros, los pastores, no somos papas, no somos los mandacallar, no somos obispos inerrantes, ¿sí? Somos también que ser pastoreado. ¿Cómo nos pastorea Cristo? A través del consistorio y a través de los ancianos gobernantes. ¿Es Claro claro, que mis sí. hermanos? Sí, señor pastor. Mis Sí, hermanos, ha sido un buen tiempo para mí. No sé si hay preguntas. Yo no quiero abusar, como le dije, estoy tratando de tener clarito la hora para poder hacerlo. Y muy buenos sus memes recuerden que están en un chat oficial de la iglesia, pero muy buenos. No los voy a borrar. Que quien lo vea que se ría. Eh, los quiero mucho y espero verlos mañana. Mañana tenemos la cena del Señor. Gracias por Gracias. estar siempre dispuestos para servir. Servir al Señor es un privilegio Amén. y cuando servimos al Señor estamos sirviendo a la iglesia. Y recuerden, la iglesia no es la infraestructura, son las personas. Cuando nos llegamos temprano para saludar, para abrazar, para preguntar, estamos pastoreando. Cuando nos quedamos después del amén, buscar el rato, acercarnos a la congregación, es una de las funciones de los ancianos. Hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo está? Porque es ahí donde nos enteramos de motivos de predicación. No solamente cumplimos funciones administrativas de cuente la plata, de vamos a decidir esto, vamos a comprar lo otro, hay que lavar las sillas o hay que lavar el piso porque se ve horrible o quién va a hacer, por decir, ¿quién organiza la limpieza de tales o cuales cosas? O el vino de la cena, el pan de la cena, que el pan venga sin queso. Que eso es un Sí, amo. no, es que podemos hacer un pancito, simplemente es, miren, mezclar agua, harina, ¿sí? Y un poquito de masa madre para que quede así suavecito y ya, ¿sí? O lo Sí, leudamos un poquito para que esté y eso se hace, esa masita es de una media libra, se pone un sí, huevito, un poco de agua, sal, con un poquito de levadura y luego en una sartencita, uno no necesita ni horno, se puede preparar, pero nuestro hermano Jaime Andrés dijo, oiga, ¿verdad, pastor? Usted a veces hace labores de diácono, de anciano, y no es porque sí, la sí. iglesia sea chiquita, Andresito, es porque muchas veces los ancianos no están tomando sus funciones y también porque no nos apoyamos a delegar a los diáconos. Mi labor es esta, enseñarles. Y lo tengo que decir. Gracias por esa pregunta. Pero tomar la posta, entonces yo hago esto. Yo por decir, hasta hace muy poco era el fiscal y yo le delegué esto a nuestro hermano Mario. ¿Por qué razón? Porque yo sé que él lo va a hacer con fidelidad al Señor. ¿Sí? Él va a estar y él va a decir, venga, y él va a presentar un informe, aquí está bien, aquí está mal, algo pasó. Y como yo le dije a nuestro hermano diácono que está encargado de las finanzas, de la recolección de los diezmos, eso es parte de un ejercicio para que todo no quede en el poder del pastor. Es que los pastores no somos mandacallar. ¿Y cuándo mandamos a callar? Cuando estamos predicando. Si Dios dice, y lo que yo digo, lo dijo Dios, y se entiende claramente por el texto bíblico, Dios está hablando. No porque el pastor sea Dios, simplemente somos atalaya, mensajeros, somos el mecanismo de reproducción, instrumentos en las manos de Dios, para la gloria de Dios. ¿Preguntas? pastor, muchas gracias. ¿Y para mañana tenemos vino y pan?
Sí. Sí, ¿sí? pero podemos traer, si tú lo quieres traer, Sí, lo sí, no, podemos traer. lo preguntaba por eso, Pero porque pues, entonces tendrías que llegar un poquito más temprano para poder darle a los sí, diáconos, porque si te has dado cuenta, normalmente la mesa se prepara antes de las 10. listo, pastor, sí, señor. Entonces, Entonces, yo llevo mañana el y pan y le, el y vino. le, y le entrega al diácono Mario. Muy bien, está siendo un muy buen alumno. Andresito, despídanos en oración, lloremos por Juan David, que me encantó y me emocionó que se quisiera conectar a la clase. Bueno, sí, señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nos permite, Señor, edificarnos en tu palabra, Señor, lo que demandas con respecto a quienes ministran tu iglesia, la que tú estableciste, Padre bendito, en nuestra tierra y en nuestra iglesia local, Señor. Gracias por el predicador, por su familia, por su tiempo y por la palabra tuya, Señor, que a través de él forma nuestro carácter, Señor. Gracias por la vida del diácono Mario. Gracias por la vida de Juan David que hace el esfuerzo, Señor. Gracias por él. Te pedimos que lo guardes y que le sea de bendición cada cosa que hace también, Señor. Sabemos de que si está trabajando es un esfuerzo grande hacerlo, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que dispones en nuestro corazón para servirte, Señor, para alabarte, porque no es cuestión de nosotros, Señor, sino es cuestión tuya, Señor. Es tú, eres tú, Señor, es adorándote, sirviéndote, alabándote, Señor, en tu día, Padre bendito, y formándonos como ministros para el Señor, para ti, para ese día, Señor, que es tuyo. Te damos la gloria y la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Amén. Amén, pastor. Bendiciones. Dios los Pastor, guarde.